Hola, bienvenidos a la clase de complemento del día de hoy. Hoy estudiaremos números complejos, sus definiciones básicas, sus operaciones y la definición de conjugado y módulo, ¿ok? Entonces, primero partiremos explicando por qué realmente necesitamos los números complejos. Bueno, ¿por qué los necesitamos? Es porque, por ejemplo, necesitamos resolver tipos de ecuaciones que son de la siguiente forma. Entonces, supongamos que tenemos una ecuación del tipo x cuadrado más 1 igual a 0 y queremos saber para qué x esta ecuación tiene solución. Entonces, nosotros sabemos que esto da como resultado eso y obviamente no existen números reales, ¿cierto? Tales que ocurra lo que necesitamos, ¿cierto? Tal que ocurra esta igualdad. Entonces, de ahí nace la necesidad de crear un conjunto de tal forma que tenga esta ecuación solución, ¿ok? Entonces ahí nosotros decimos, bueno, sea el número i de tal forma que resuelve esa ecuación, es decir, que i al cuadrado me dé menos 1, ¿ok? Entonces, al tener ya este numerito que está aquí, que cumple con esta ecuación, entonces nos dice que ya el conjunto, por ejemplo, de los números reales, ya no se pueden solucionar todas las ecuaciones. Entonces necesitamos crear un conjunto más grande donde esta ecuación que está aquí, ¿sí? Esta, tenga solución, ¿ok? Y ese conjunto se llama el conjunto de los números complejos, ¿ok? Entonces volvamos a la presentación, acá, y por eso necesitamos este conjunto que está acá, ¿ok? Entonces, como les dije hace poco, vamos a decir que un número complejo se puede representar, por ejemplo, de la forma a más b, donde el i, ¿quién es? Es este número que satisface que al elevarlo al cuadrado me dé menos 1. El a y el b que está acá son cualquier número real, ¿ok? Esta caracterización que está acá se llama forma binomial de un número complejo, ¿ok? Entonces, como tenemos que un número complejo se puede escribir de la forma a más ib o bi, este también se puede representar como un par ordenado, es decir, como un elemento de R2 o de R cruz R, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, voy aquí a mi pizarrita, vamos para acá, voy para acá, aquí. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que teníamos el complejo A más BI, ¿no? Y este que está aquí es la forma binomial, ¿ok? Entonces, este complejo que está aquí se puede representar en R2, ¿sí? Aquí, o en R cruz R, ¿ya? Entonces, suponiendo que A y B son positivos, por ejemplo, entonces, este par ordenado que está acá, ¿sí? Este que está aquí, se puede representar de esa forma y viceversa, ¿ok? Y viceversa. Esa es la idea, ¿ok? Ahora, por lo general, si somos en estricto rigor, lo que uno trabaja acá es más que nada, uno lo puede definir este nuevo conjunto como plano complejo, ¿no? Entonces uno en realidad donde trabaja es en un conjunto parecido acá en R2, pero que en el fondo, ¿qué forma tiene? Es muy parecida en R2 y lo escribimos así, donde este eje, el eje X, va a representar la parte real del complejo,
¿sí? Y el eje Y, la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, un número complejo lo podemos escribir como un par ordenado, ¿cierto? A, B, donde el A representa esta parte real y el B representa esta parte imaginaria. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Otra cosa que hay que tener importante de los números complejos es que recordemos que por definición I es un número de tal forma que el elevado al cuadrado me da -1. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, calculo I al cubo? Bueno, nosotros sabemos que esto es I cuadrado por I, y por ende esto me da -I. ¿Qué pasa si calculamos I a la cuarta? Bueno, esto es I cuadrado por I cuadrado, y eso sería 1. ¿Qué pasa si calculamos I a la quinta? Bueno, eso es I al cubo por I cuadrado, pero I al cubo es -I, y I al cuadrado es -1, entonces aquí nos queda I. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si calculamos, por ejemplo, I a la sexta? ¿Ya? Entonces, si se fijan, voy a poner aquí un I, ¿sí? La primera potencia, ¿no? Entonces, si se fijan, si yo ahora calculo I a la sexta, bueno, esto es I al cubo por I al cubo, y I al cubo es -I, entonces me va a quedar I menos I, bueno, -I por -I, me queda I cuadrado y eso es -1. Entonces, si se fijan, el ciclo se va repitiendo, ¿no? Miren, acá, después I cuadrado, -1, después I a la 7 va a ser -I, después I a la 8 va a ser 1 y así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos resumir? Por ejemplo, supongamos ¿cómo podemos resumir, por decir así, las propiedades de estas potencias? De estas que están acá. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo una potencia I elevado a M, ¿ya? Entonces tengo varias posibilidades, que sea I, que sea -1, que sea -I, y que sea 1, ¿ya? Ahora, ¿cuándo va a ser I? ¿Cuándo va a ser -1? ¿Cuándo va a ser -I? ¿Y cuándo va a ser 1? Entonces, vamos a ver. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se fijan, cada vez que, por ejemplo, tenemos potencias aquí, miren, si se fijan acá, tenemos potencias de 4, ¿cierto? Y después viene 5, 6, 7, 8, se vuelve a repetir el ciclo, ¿cierto? Después 9, 10, 11, 12, vuelve a repetirse el ciclo. Entonces, en el fondo, hay que separar los casos, voy a escribir aquí, cuando la potencia es 1, 2, 3, 4, o múltiplos de 4 más 1, múltiplos de 4 más 2, múltiplos de 4 más 3. ¿Se entiende? Entonces, veamos. Entonces, si por ejemplo, M es de la forma, por ejemplo, 4P más 1, y con P puede ser entero, ¿no? Ahí. Entonces, si es de la forma 4P más 1, vamos a tener I. Si M es de la forma 4P más 2, ¿sí? Vamos a tener que es -1, ¿sí? Si M es de la forma 4P más 3, con P entero, ahí, entonces -I. Y por último, si M es de la forma 4P más 4, pero en el fondo, si tengo 4P más 4 es múltiplo de 4, así que lo voy a escribir así. Es 1, ¿ok? Entonces, esto es sumamente útil, ¿ya? Es sumamente útil porque, por ejemplo, puedo tener potencias bien grandes y podemos usar esta propiedad,
¿sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular y elevado a 27. Entonces me fijo y descompongo. Bueno, en múltiplos de 4, ¿sí? Entonces yo sé que 4 por 7 es, bueno, 28, 4 por 6, ¿no? Entonces tengo aquí 4 por 6, ahí, hoy es 4 por 6, ahí este 4 me sale un poquito mal. A ver, voy a bajar aquí un poquito en pizarra, ahí. Entonces, 4 por 6 es 24 más 3, ¿no? Entonces, al final se traduce en este caso que está aquí y me queda menos i. ¿Sí? O si alguien no se acuerda, podemos separar potencias, así 4 por 6 por i al cubo. Y 4 por 6, como es múltiplo de 4, esto es 1. Y i al cubo es menos i. ¿Sí? Esa es otra forma. ¿Ok? Entonces, esto hay que tener en cuenta con las potencias de i. ¿Ok? Vamos con la presentación. A ver, vamos con la presentación. Entonces, vamos acá. Vamos por acá. Listo. ¿Ok? Entonces, un número complejo, como habíamos dicho, se puede escribir como un par ordenado o de la forma binomial. ¿Ok? Y tenemos que tener en cuenta las potencias de i. ¿Ya? Entonces, al final, este conjunto de los números complejos se define como todos los a más bi, donde a y b son reales, tal que este i hace la gracia que al elevarlo al cuadrado me dé menos 1. ¿Sí? En definitiva, nos dimos cuenta que, por ejemplo, un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Que es importante que la parte real la identificamos bien. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si z es de esta forma, entonces definiremos la parte real como x, ahí. Y la parte imaginaria como y. Es importante que es solo y, no es acompañado con el i del imaginario, ¿ok? Es solo y. Además, vamos a decir que dos complejos son iguales siempre y cuando ¿qué? Ocurra que la parte real de cada uno de estos sean iguales y las partes imaginarias también, ¿ok? Es decir, dos números complejos son iguales si la parte real, en este caso de z, sea igual a la parte real de w y la imaginaria con respecto a la imaginaria. Si no se tiene una de estas igualdades, entonces diremos que estos complejos son distintos, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante en los números complejos? Que ahí uno puede escribirla, como dije, en la forma binomial o como un par ordenado. Independiente de la forma que lo escribamos, podemos definir las siguientes operaciones, que son la operación suma y la operación producto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir de la forma binomial nuestros complejos Z1 y Z2, y como son de la forma binomial, tienen esta forma y esta forma que está aquí, ¿ok? Donde obviamente cada uno de las partes reales e imaginarias, x1 y 1, x2 y 2, como dice acá, son números reales. Entonces vamos a definir la suma simplemente como ¿quién? Como la suma de la parte real del primero más la parte real del segundo, más i veces la parte real del primero por la parte real del segundo, ¿ok? La multiplicación o producto, ¿cómo la definimos? Entonces, por ejemplo, multiplicamos dos números complejos, z1 por z2, ¿ya? Y nos va a quedar esta expresión, ¿ya? Ahora, ¿de dónde proviene esta expresión? Veámoslo ahora con nuestra pizarrita, ¿ya? Porque en general uno no se aprende de memoria esto, ¿sí? Entonces, vamos para explicar bien esta parte de dónde proviene. Vamos a ir con nuestra pizarrita y para acá y vamos a definir eso, ¿ok? Entonces, Z1 habíamos dicho que es de la forma x1 más y1, y1y, ¿ok? Ahí. Voy a borrar mejor todo acá. Ahí sí. Y1y,
y Z2 es X2 más Y2Y, ¿ok? Entonces, el producto Z1 por Z2 es igual a X1 más Y1Y por X2 más Y2Y, ¿ok? Y aquí vamos a multiplicar como si fueran dos binomios, ¿ok? Entonces nos queda X1 por X2 más X1 por Y2Y más Y1 X2Y más Y1 por Y2Y cuadrado, ¿ok? Y aquí hay que recordar que el Y cuadrado es menos 1. Entonces nos va a quedar X1, X2 menos Y1, Y2 más X1, Y2 más Y1, X2 por Y, ¿ok? Por lo tanto, la multiplicación de estos complejos se convierte en eso, que es lo que aparecía en nuestra PPT, ¿ok? Aquí. X1, X2 menos Y1 menos por Y2 y más Y veces esta expresión que está acá, ¿no? Entonces, si se nos olvida, simplemente multiplicamos binomio, recordando siempre que el Y cuadrado es menos 1 y por eso aparece ese menos, ¿ok? Ahora, como esto es de la forma binomial, ¿sí? También esto lo podemos expresar como un par ordenado, ¿ya? Entonces, este par ordenado, obviamente, cuando se suma la primera coordenada más la primera coordenada del segundo y la segunda coordenada del segundo, o más, perdón, la segunda coordenada del segundo par ordenado, ¿ok? Que es lo que me queda acá. Ya, el producto Z1 y Z2, por ejemplo, simplemente recordemos que esta era mi parte real, que es lo que queda aquí, y la parte imaginaria, que era esta expresión que está acá, me va a quedar acá, ¿ok? Entonces, ok, entonces, ¿qué es importante de la suma y el producto? Si se fijan, como está definida, por ejemplo, la suma de números complejos, obviamente que sumar dos números complejos es conmutativo, es decir, da lo mismo sumar Z1 más Z2 que Z2 más Z1, también es asociativo, ¿ya? También tenemos un elemento neutro, que en este caso nuestro elemento neutro complejo sería el número complejo 0 más 0i, ¿no? Y también tenemos inverso aditivo, ¿cierto? Tenemos todas esas propiedades. Lo mismo para el producto, ¿ok? Para el producto también vamos a tener que el producto es conmutativo, es asociativo, tenemos un elemento neutro, que en este caso el elemento neutro, ¿quién sería? Solamente 1 más 0i, ¿sí? Si lo quieren escribir así, o de la forma como par ordenado, 1,0, ¿ok? También tenemos elementos inversos, ¿ya? Y esto hace que, y además la suma se distribuye en la multiplicación y la multiplicación en la suma. Entonces esto hace que el conjunto de los números complejos con la suma y la multiplicación sean o tenga una estructura de cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, si es un cuerpo, son válidas todas las propiedades que conocemos de los números reales, de los inversos multiplicativos, inverso aditivo, asociatividad, conmutatividad, etc. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que es cuerpo, a diferencia de los números reales, no se satisfacen los axiomas de orden. ¿Ok? ¿Qué significaba eso? Que no podemos ordenar los números complejos. Es decir, no podemos establecer un orden entre ellos donde podamos compararlos, a diferencia de los números reales, que se acuerdan que los reales sí son ordenados, y incluso tenemos la ley de tricotomía, es decir, un número real o es positivo, o es cero, o es un real negativo. Acá no tenemos eso en los complejos. No puedo decir cuándo un número complejo es mayor o menor que otro, ¿ok? No tenemos esa propiedad. Entonces, podemos realizar ya los siguientes ejemplos, pero antes de los ejemplos, me gustaría que viéramos el inverso multiplicativo dado por este producto que está acá, ¿ok? Entonces, vamos a nuestra pizarrita
Vamos para acá. Y vamos a ver el inverso multiplicativo. ¿Ok? Entonces, voy un poquito más arriba, aquí, para tener más pizarra. Entonces, recuerden que un inverso multiplicativo, ¿cómo se define? Como aquel señor que al multiplicarlo por el inverso multiplicativo me dé el neutro, que en este caso es 1. ¿Sí? Entonces nosotros queremos encontrar quién es este, ¿no? ¿Quién es este señor? Entonces, si yo supongo que z es de la forma a más bi, entonces me va a quedar, si ustedes quieren, bueno, me va a quedar a más bi, ¿no? Por a más bi inverso multiplicativo igual a 1. Entonces podemos, entre comillas, despejar y decir en el fondo que basta con decir que este señor, el inverso, es 1 sobre a más b, ¿ya? Pero con los números complejos pasa algo muy similar con los números irracionales. Acá, en el denominador, no los podemos dejar de esta forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta expresión que está acá no es de la forma a más bi. Entonces tenemos que hacer operaciones algebraicas para dejarlo así. Entonces, para eso, convenientemente, multiplicamos por un 1 adecuado. En este caso, nuestro 1 adecuado va a ser a menos bi sobre a menos bi. ¿Y por qué multiplicamos por ese? Bueno, porque si se dan cuenta, bueno, arriba me queda a menos bi y abajo queda a más bi por a menos bi. Ahora, si se fijan, abajo me queda una suma por su diferencia, ¿no? Entonces me queda a cuadrado menos b cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Entonces el i cuadrado, recordemos que es menos 1, entonces nos queda a menos bi sobre a cuadrado más b cuadrado. ¿Ok? Entonces de ahí encontramos que el inverso multiplicativo de un número complejo es de la forma a cuadrado más b cuadrado, 1 sobre esto, por a menos bi. Y obviamente para que todo esto aquí esté bien definido, necesitamos que el a y el b no puedan ser ambos simultáneamente, valga la redundancia, 0. ¿Ok? Por lo tanto, existe el inverso si y solo si z es distinto al elemento neutro. ¿Ok? O si lo escribo en forma de par ordenado, lo puedo escribir así. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya? Y esto es sumamente importante porque nos va a permitir desarrollar operaciones, que son los ejemplos que voy a mostrar ahora. ¿Ok? Entonces vamos a la presentación. Acá. Aquí. Entonces veamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, nos piden verificar que este número complejo satisface esta ecuación. ¿Ok? Entonces tenemos dos formas de hacer esto. Una es tomar este complejo, elevarlo al cuadrado, sumarlo y multiplicarlo por 8 y después sumarlo 25 igual a 0. O también podemos hacer, lo que podemos hacer es resolver esta ecuación cuadrática y encontrar las soluciones. Y una de estas soluciones debería ser esta, ¿ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer yo, ¿ok? Entonces, vamos a la pizarrita para realizar el ejercicio. Voy a correr el lienzo para acá, un poquito para acá, aquí, listo. Entonces, resolvamos la ecuación cuadrática x cuadrado más 8x más 25 igual a 0, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que la solución de esta ecuación es menos 8 más menos, bueno, 8 al cuadrado, que es 64, menos 4 por 1 y por 25.
¿sí? Y aquí nos queda 2, ¿ok? Entonces, recordemos del colegio que si este discriminante nos da negativo, entonces estamos hablando que las soluciones son números complejos, ¿cierto? Entonces nos quedaría, bueno, 64 menos 100, y aquí sobre 2. Entonces nos queda menos 8. Ah, perdón, aquí más, menos, ¿no se nota? Voy a, más, menos, ahí. Entonces, más, menos, y aquí nos queda menos 36, ¿no? Ahí. Y acá recordamos las propiedades o lo que significaba el imaginario y. Recuerden que i cuadrado es menos 1. Por lo tanto, el i podríamos decir que es raíz de menos 1. Entonces acá nos va a quedar raíz de 36, que es 6, por raíz de menos 1, que es este señor, entonces nos queda así. Y por lo tanto, la solución, por ejemplo, bueno, aquí simplificamos por 2 y sumamos, entonces nos va a quedar menos 4 más 3i, o otra solución es menos 4 menos 3i. Ahí está. ¿Ok? Ahí tenemos las dos soluciones. Por lo tanto, el ejercicio que teníamos acá en la presentación nos preguntaba si menos 4 más 3i satisface la ecuación. Sí. ¿Por qué? Porque resolvimos la ecuación cuadrática y nos dio que este señor era una solución de esta ecuación. ¿Ok? Escribamos ahora, por ejemplo, esta expresión, pero ahora en la forma binomial. Si se fijan, esto no está en la forma binomial, entonces tenemos que escribirlo. Entonces, en el fondo, esta expresión que está aquí, ¿a qué va a ser igual? Entonces, vamos a nuestra pizarrita para resolver el ejercicio. ¿Ok? Entonces, voy para acá, voy a borrar aquí. Esto. ¿Ok? Entonces, tengo z, aquí, z es igual a 1 más raíz de 2i, no, perdón, más i, aquí me equivoqué, aquí, ahí sí, ¿ya? Entonces, más i, y abajo tengo 1 más raíz de 2 menos i, ¿ok? Entonces esto en el fondo es 1 más raíz de 2 más i por 1 más raíz de 2 menos i a la menos 1, ¿cierto? Y nosotros acabamos de ver que esta expresión que está acá es equivalente cuando tenemos el inverso, simplemente, ¿qué es lo que hacíamos? Esto, aquí está, ¿no? Entonces, voy a recortar esta que está aquí, a ver si me permiten. Vamos a recortar esta fórmula que está aquí y la vamos a dejar allá, porque es la que nos sirve y la vamos a recordar. Vamos para allá y la voy a recortar de nuevo aquí. Perdón, acá. La vamos a dejar aquí. Aquí. Ahí. Ok, aquí. Para recordar esto que está acá. ¿Sí? Entonces, acá, z a la menos 1, recuerden, esta es mi parte real, esta es mi parte imaginaria, ¿sí? Entonces, simplemente esto en qué se transforma en 1 sobre este señor al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿ve? Que es b, ¿sí? Por a menos bi, por este señor con el signo más, ¿ok? Otra forma de hacerlo, si no me acuerdo, es hacer el mismo procedimiento que habíamos hecho antes, ¿ok? ¿Qué se trata el procedimiento que habíamos hecho antes? Bueno, multiplicamos por un 1 adecuado, que sería 1 más raíz de 2 más i en el numerador como en el denominador. Ambos métodos son correctos, ¿ok? Entonces prosigo acá. Entonces me va a quedar que 1 más raíz de 2 más i por, vamos a dejar aquí un paréntesis, 1 más raíz de 2
más i, y abajo va a quedar 1 más raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sabemos que es 1, ¿sí? Entonces ahora nos queda multiplicar esto, entonces esto lo mismo que decir 1 más raíz de 2 más i al cuadrado, y abajo nos queda 1 más 2 veces raíz de 2 más 2, ¿no? Más 1. Entonces aquí al resolver esta, entonces al desarrollar esto nos va a quedar 1 más raíz de 2 al cuadrado más 2 veces 1 más raíz de 2 y más i cuadrado sobre 4 más 2 raíz de 2. Entonces esto nos va a quedar, desarrollando este cuadrado de binomio, nos queda 1 más 2 raíz de 2 más 2 más 2 veces 1 más raíz de 2 y menos 1, ¿no? Sobre, este me queda un poquito feo, a ver, vamos a ordenar este. Sobre 4 más 2 raíz de 2, ¿ok? Entonces resolviendo el numerador, aquí nos queda 3, nos queda 2 veces 2 raíz de 2, más 2 veces 1 más raíz de 2 y, ¿no? Sobre 4 más 2 raíz de 2, podemos factorizar por 2, ¿sí? Y aquí simplemente nos va a quedar 1 más raíz de 2, más 1 más raíz de 2 y sobre 2 más raíz de 2. ¿Ok? Y bueno, alguien puede seguir trabajando esta expresión y racionalizar y seguir trabajando. ¿Ok? Pero nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Ok? O simplemente uno puede decir lo siguiente. Entonces podemos, por ejemplo, simplemente decir directamente que tenemos que multiplicar, como les dije hace poco, por el 1 adecuado, ¿no? 1 más raíz de 2 menos i, ¿sí? ¿Y cuál sería mi 1 adecuado en este caso? Entonces sería, siempre es el numerito complejo donde tenga el signo contrario a este para que abajo me quede una suma por su diferencia. ¿Ok? Entonces sería 1 más raíz de 2, un paréntesis, ya, más i, y abajo 1 más raíz de 2 más i. Y si yo resuelvo, debería llegar a lo mismo que obtuve anteriormente, ¿ok? Entonces, si se fijan, me queda 1 más raíz de 2 más i al cuadrado, y abajo es 1 más raíz de 2 al cuadrado. Acá es, disculpen, aquí es más y no, ahí sí. Entonces, menos i cuadrado, ¿no? Y que es más o menos la misma expresión que yo había obtenido acá. ¿Ven? Este señor por este señor, es decir, este señor al cuadrado y este señor al cuadrado más 1 al cuadrado, que es este, ¿no? Porque recordemos que el cuadrado es menos 1, entonces me queda más 1, ¿ven? Entonces, si yo resuelvo, llego a lo mismo. Entonces, hacer esto o simplemente multiplicar inmediatamente por este 1 adecuado, donde siempre hay que preocuparse de cambiar el signo para que abajo me dé una suma por su diferencia y abajo tengo un número real. Esa es la finalidad. Entonces podemos hacer cualquiera de los dos métodos y tenemos que llegar a lo mismo. ¿Ok? Ok, entonces veamos otro ejemplo que tenemos propuesto para la clase. ¿Ok? Aquí. Calculemos este número complejo de la forma, y lo tenemos que escribir, perdón, de la forma A más B. Entonces nosotros ya vimos lo de las potencias, ¿no? Entonces, ¿cuánto quedaría esto? ¿Ok? Entonces vamos a nuestra pizarrita y resolvamos nuestro ejercicio. ¿Ya? Entonces voy a escribir mi ejercicio acá, aquí, y tenemos
i elevado a 5 más 2 sobre i elevado a 19 más 1. Y esto al cuadrado. Entonces, acuérdense, este es lo resolvemos múltiplo de 4, entonces aquí simplemente me va a dar i elevado a 4 por i, ¿no? Más 2. Y acá me queda i elevado a, bueno, 4 por 4, que es 16, más 3. Y esto más 1. Y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto va a quedar, esto queda i, ¿cierto? Queda 2 más i en el numerador. Y abajo simplemente me queda i al cubo, que sabemos que es menos i. Entonces queda 1 menos i. ¿Está bien? ¿Sí? I al cubo es i cuadrado. Recordemos que i al cubo es i cuadrado por i, ¿no? Entonces esto es menos 1 por i menos i. ¿Está bien? Listo. Entonces ahora resolvemos esto que está acá. ¿Sí? Entonces tenemos dos opciones. Hacemos este que está aquí primero, al cuadrado. Y acá este que está aquí al cuadrado. O podemos dividir estos complejos y después elevarlo al cuadrado. Da exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces yo lo que voy a hacer en este caso, voy a hacer esto. Voy a dividir los complejos primero y después los voy a elevar al cuadrado, ¿ya? Entonces sabemos que para dividir los complejos simplemente vamos a multiplicar por este 1 conveniente o aplico la fórmula, da lo mismo, ¿ok? Como habíamos visto. Entonces acá nos va a quedar 2 más i, factor de 1 más i, abajo una suma por su diferencia, así que simplemente nos va a quedar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, 2. Entonces simplemente ahora tenemos que multiplicar, digamos, tenemos que multiplicar ahora estos complejitos que están aquí, ¿ok? Entonces multiplicamos 2, 2i, más i cuadrado. Ah, no olvidar que esto estaba al cuadrado, ¿sí? Dividido por 2 al cuadrado, ¿ok? Entonces, voy a borrar aquí, acá, para seguir. ¿Ya? O voy a bajar un poquito aquí, ahí estamos, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Bueno, aquí me queda 3i, y acá me queda menos 1, ¿no? Entonces me va a quedar 1 más 3i, bueno, y esto dividido ambos por 2, ¿cierto? Y todo eso al cuadrado. Y ahora lo elevo al cuadrado. Entonces me va a quedar 1 medio al cuadrado más 2 veces por 1 medio por 3 medios i más 3 medios i al cuadrado. Y esto me va a quedar 1/4, ¿cierto? Se simplifican, entonces me queda 3 medios i, y acá me queda menos 3/4, ¿no? Porque aquí queda el cuadrado. Entonces al final me queda 1 menos 3 menos 2/4, y eso es menos 1 medio más 3 medios i. Ahí está nuestro resultado. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, como les digo, es importante tener bien claras las operaciones, ya las potencias de i en este caso, y lo bueno es que los números complejos, como les dije, las multiplicaciones asociativas, conmutativas, etc. Entonces podemos aplicar las operaciones, como dije yo hace poco, primero desarrollar esto, después elevarlo al cuadrado, o elevarlo al cuadrado, y después encontrar la expresión, ¿sí? Da lo mismo. Por último, veamos este último ejemplo. Dice, determine todos los x reales para que esta expresión que esté aquí sea un número imaginario puro, ¿ok? Entonces, para que sea un número imaginario puro, ¿qué tendría que suceder con esta expresión? ¿A qué tendría que ser igual? ¿Ok? Pensemos, para que sea igual a un imaginario puro, ¿a qué tendría que ser igual? Entonces, vamos con nuestra pizarrita para resolver el ejercicio, ¿ok? Seguimos por acá. Aquí, voy a poner esto por aquí. Entonces, me va a quedar
esta expresión me están preguntando que tiene que ser igual a un complejo puro, o un imaginario puro, perdón. Entonces, para que sea un imaginario puro, debería suceder, ¿qué debería suceder? Debería ser igual a algo así, ¿no? ¿Sí? O podríamos decir que la parte real de este complejo que está aquí, tiene que ser igual a 0, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar esto y le vamos a determinar la parte real y le igualamos a 0 y encontramos los valores de x que satisfagan la igualdad, ¿ok? Entonces, comencemos. Entonces, tenemos 25 menos x al cuadrado. Entonces, bueno, esto nos va a quedar 25 al cuadrado menos 2 por 25 por ix más y cuadrado por x cuadrado, ¿no? Entonces, y esto, este es mi número complejo, ¿no? Entonces aquí me va a quedar, bueno, 25 al cuadrado, lo voy a dejar así, menos 50 xy, y aquí me va a quedar menos x cuadrado. Entonces, si reordenamos esto, ¿sí? 25 al cuadrado menos x al cuadrado menos 50x por y, lo voy a dejar así. Entonces, claramente notamos que esta es nuestra parte real y esta es nuestra parte imaginaria del complejo cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, si queremos que este numerito que está aquí, este que está acá, sea un número real, que es lo mismo que este numerito que acabamos de resolver aquí, perdón. Entonces, si queremos que este numerito que está acá sea un número imaginario puro, necesitamos que esta expresión que está acá sea 0. Entonces, simplemente, ¿qué necesitamos? Entonces, de aquí obtenemos, voy a seguir acá, obtenemos que el x cuadrado, ¿cierto? Tiene que ser igual a 25 al cuadrado. Oh, ups, ahí. Entonces, eso significa que el x tiene que ser más o menos 25. ¿Ok? Ahí está. Entonces, para que x, este número complejo es un imaginario puro, o sea, de esta forma, para los x que solamente 2x, ¿no? 25 y menos 25. ¿Ok? Volvamos a nuestra presentación. Entonces, tenemos que, si tengo un número complejo de esta forma, de la forma binomial, perdón, se define el conjugado de z como módulo de z, perdón, como este z barrita, ¿sí? Conjugado, donde simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiarle el signo a la parte imaginaria. Si este era más, entonces el conjugado queda con menos y viceversa. Si este era menos, entonces el conjugado queda con más, ¿ok? Entonces, una observación que hay que hacer aquí es que si yo, por ejemplo, sumo este complejo con este complejo, me va a quedar 2 veces x, ¿no? Es decir, 2 veces la parte real. Y si resto este complejo con este complejo, se anulan las x y me queda y más y, entonces me queda 2 veces la parte imaginaria por y. Por lo tanto, si yo despejo de aquí, de esta igualdad, la parte real de z se puede escribir como z más z conjugado dividido en 2, que es lo que está acá, y z menos z conjugado dividido en 2i, ¿cierto? Me va a dar la parte imaginaria, ¿ya? Eso es sumamente importante. Importante también, por ejemplo, que nosotros acabamos de calcular la inversa o el inverso multiplicativo de un número complejo, ¿cierto? Entonces voy a volver aquí a mi pizarrita y habíamos dicho que si z es de la forma a más bi, entonces su inversa, habíamos dicho que es,
a menos bi por 1 sobre a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Entonces, podemos reemplazar esto con la noción o la notación de conjugado, ¿ven? Este es z conjugado, ¿sí? Por 1 sobre a cuadrado más b cuadrado. Y otra cosa importante que hay que observar acá es la siguiente. ¿Qué pasa si yo multiplico z por su conjugado? Entonces esto me va a quedar a más bi por a menos bi, y me queda la suma por su diferencia, y me queda así, ¿no? Entonces luego, ¿cierto? El inverso multiplicativo de z va a ser ¿quién? Aquí. Z conjugado por 1 sobre z por z conjugado. ¿Ven? Entonces al final, el inverso multiplicativo de un número complejo se puede expresar así. Z por z conjugado. ¿Ok? Y bueno, profe, me pueden decir, pues, ¿podemos simplificar z conjugado? Sí, le queda 1 sobre z, ¿cierto? Que es lo que está correcto. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Entonces, volvamos a nuestra presentación, acá, ¿no? ¿Ya? Y veamos algunas propiedades del conjugado. Obviamente que calcular el conjugado del conjugado complejo es el mismo. La suma de conjugados es la suma, perdón, de dos complejos conjugados es el conjugado de cada uno. La multiplicación de complejos al calcular el conjugado va a ser el conjugado de cada uno. Si obviamente tengo un número complejo distinto de 0, entonces la división simplemente y calcular el conjugado va a ser el conjugado de cada uno. Si multiplico z consigo mismo n veces, conjugado va a ser el conjugado de cada uno a la n. Y lo que le acabo de decir, que el inverso de z, ¿ok? Es z conjugado sobre z por z conjugado. ¿Ok? Obviamente que si tenemos la situación de que un número complejo es igual a su conjugado, entonces ese número no le queda otra que ser un número real. ¿Ok? ¿Se ve? Veamos por qué. Vamos a nuestra pizarrita. Entonces vamos para acá y veamos por qué. Entonces aquí, voy a poner esto un poquito más para acá. Entonces, si se fijan, si el conjugado de z es igual a z, entonces, ¿qué quiere decir? Que a menos bi es igual a más bi. Y habíamos dicho que dos conjugados son, o sea, dos números complejos son iguales si la parte real es igual a la parte real y la imaginaria a la imaginaria. Entonces, de aquí obtenemos que menos b tiene que ser b. Es decir, no le queda otra que b ser 0. Por lo tanto, esto implica que z tiene que ser de la forma a con a real. ¿Ok? Entonces, si tenemos esta situación de que un número complejo es igual a su conjugado, no le queda otra que este complejo ser un real. ¿Ok? Ok. Sigamos. Definición. Esta definición es sumamente importante, porque así como en los números reales se define el valor absoluto, que ¿qué era el valor absoluto en el conjunto de los números reales? Es simplemente la distancia desde el 0 al número, ¿no? Bueno, aquí se define algo muy similar, ¿ya? Que es para los complejos. Se define el módulo de z, o la norma de un número complejo z, como esta expresión que está acá, ¿ok? ¿Y qué va a representar esta expresión? La distancia del complejo, en este caso, si lo vemos de la forma de par ordenado, al origen. Si se fijan, acá aparece z por z conjugado. Es decir, que si z es de la forma a más bi, esta expresión sería una suma por su diferencia y nos quedaría a cuadrado más b cuadrado, recordando que el i al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, esta raíz que está aquí está siempre bien definida, ¿ya? Y siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿ok? Ahora, desde el punto de vista geométrico, ¿qué significa esto? Entonces vamos acá a la pizarrita. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista geométrico. Entonces, si un complejo, dijimos,
se puede representar como un par ordenado, ¿cierto? Aquí. Y dijimos que el módulo de z es esta expresión que está acá, y obviamente z de la forma a más bi. Entonces acá dijimos que nos va a quedar simplemente a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Ahí. Entonces, ¿esto qué representa? Entonces, si nosotros dibujamos acá nuestro este segmento que está aquí, este que está acá, aquí, y tenemos Pitágoras, ¿no? Un triangulito. Entonces acá, nosotros sabemos vale B, A, ¿no? Y este es el puntito A, B. ¿Ok? Entonces, este trazo que está acá, que es el módulo de Z, ¿representa a quién? En este caso, representa la hipotenusa. ¿Sí? Aquí. La hipotenusa de ese triángulo. Por lo tanto, esta medida que está acá, que es el módulo de Z, ¿quién es? Es la distancia del complejo al origen. ¿Ok? Entonces, eso representa el módulo. Al igual que los números reales, el valor absoluto representa la distancia del número al cero, de forma similar, el complejo, el módulo, perdón, de Z, representa la distancia del número complejo al origen. ¿Ok? Entonces, vamos a nuestra presentación para seguir estudiando sus propiedades. ¿Ok? Una observación sumamente importante es que, obvio, la parte real de Z, ¿sí?, siempre es menor o igual al módulo y la parte imaginaria también. Esto, ¿cómo se puede ver? Se puede ver nuevamente con el triángulo. Entonces, voy para acá a mi presentación para mostrarles. ¿Sí? Entonces, recuerden que el A es la parte real de Z. Por lo tanto, este lado del triangulito, ¿sí?, siempre va a ser más pequeño que, o este cateto siempre va a ser más pequeño que la hipotenusa. Ahora, ¿cuándo van a ser iguales? Cuando ya no tenga triángulo, ¿no? Solamente tenga un número complejo, perdón, un número real en el eje X. ¿Sí? Y de manera análoga se tiene que este cateto siempre es menor que este señor, que la hipotenusa, y cuando van a ser iguales, cuando ya no tenga triángulo, es decir, solamente cuando, por ejemplo, el complejo sea solamente parte imaginaria, o sea un B, ¿ok? Por lo tanto, de ahí proviene la observación que teníamos acá en la PPT, aquí, ¿ok? Y el módulo o norma del complejo también a veces se denota con esta notación, ¿ya? Cualquiera de las dos expresan lo mismo, ¿ok? Entonces, veamos sus propiedades. Como les dije, siempre va a ser positiva, ¿ya? Y obviamente, si un módulo de un número complejo es 0, quiere decir que este complejo no le queda otra que ser el 0, ¿ok? La multiplicación de números complejos en módulos es el módulo multiplicado a cada uno. El módulo de z al cuadrado es z por z conjugado, y esto es claro, ¿no? Por esta propiedad que estaba acá. Esta, ¿ves? Si yo lo elevo al cuadrado, entonces me quedo sin la raíz y me quedo con eso, ¿ok? ¿Qué es lo que está ahí? Obviamente que el módulo de z es lo mismo que el módulo de z conjugado, ¿ya? Y si W es distinto de 0, entonces si yo tengo Z sobre W en módulo, va a ser el módulo sobre el de abajo. ¿Ya? También es importante que tenemos la desigualdad triangular, es decir, que el módulo de Z más W es menor o igual a este señor, a Z más el módulo W, y a su vez es mayor o igual a la diferencia de estos dos, pero ojo, en valor absoluto, porque recuerden que este es un número y este es un número y que puede dar negativo, por eso es en valor absoluto. ¿Ok? Entonces tenemos todas estas propiedades del módulo, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que me está diciendo en el fondo esta propiedad que está acá? Por ejemplo, me está diciendo que la distancia de un complejo Z al origen es la misma que de su conjugado al origen. Eso es lo que me está diciendo, ¿ok? Perfecto, entonces veamos un ejemplo que está aquí que podemos resolver, ¿ok?
Entonces, tenemos que resolver esta ecuación en los números complejos. O sea, tenemos que encontrar z tal que cumple con estas dos igualdades. ¿Ok? Entonces, vamos a nuestra pizarrita, aquí, y vamos a resolver este ejercicio. Vamos para acá. Ok, entonces me dice que módulo de z, vamos a escribir con lápiz azul, dice que módulo de z es igual a 3 más 4i sobre z igual a 1 menos z, ¿ok? Entonces, podemos hacer esta parte, parte 1, y podemos hacer la otra parte, parte 2, ¿ok? Lo vamos a dividir en dos partes. Entonces vamos con la parte 1. Entonces yo sé que el módulo de z es igual a esta expresión, ¿cierto? Pero recordemos que por propiedad de módulo, esto va a ser igual al módulo del numerador sobre el módulo de z, ¿sí? Y eso que implica que el módulo de z al cuadrado es igual, y si resolvemos este módulo que está aquí, nos queda 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Que es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces nos queda aquí el módulo de z al cuadrado es igual a ¿quién? A 9 más 16, que es 25, entonces nos queda 5. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si z es de la forma a más bi, entonces el módulo de z al cuadrado, es decir, a cuadrado más b cuadrado, tiene que ser 5. Eso nos está diciendo, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahora resolvamos la parte 2. Entonces me dice que esta expresión que está aquí, módulo de z, es igual a 1 menos módulo de z. Entonces, bueno, la parte de arriba ya la conocemos, sabemos que es 5, ¿cierto? Y módulo de z, acá abajito, ya sabemos cuánto vale, ¿no? Va a quedar raíz de 5, ¿no? Ahí. Igual a 1 menos z. Entonces, vemos aquí racionalizar y nos queda 5 raíz de 5 sobre 5, entonces se simplifica. Entonces nos queda igual a este, y lo voy a reemplazar de la forma a más de i, que es el z que tengo que buscar y que no conozco. Entonces me queda que raíz de 5 es igual a ¿quién? Entonces acá me queda 1 menos a menos b, ¿no? Entonces raíz de 5 es igual a ¿quién? Entonces va a quedar la raíz de 1 menos a al cuadrado más b al cuadrado. Ahí está. Entonces nos queda que raíz de 5 es igual a la raíz de esta expresión que está acá. Entonces nos queda 1 menos 2a más a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Pero ya conocemos este valor, es 5. Entonces nos va a quedar raíz de 5 igual a 1 menos 2a más 5. O sea, eso es 6, ¿no? 6 menos 12. Entonces, sigo aquí. Para continuar. A ver, ahí está. Entonces vamos aquí, aquí. Entonces me queda que, bueno, sí que le vamos al cuadrado y nos queda aquí 5 es igual a 6 menos 2a, ¿no? ¿Está bien? Entonces, nos queda que 5 menos 1 menos 2a, y aquí obtenemos que a es un medio. Entonces, si a es un medio, ¿cuánto vale b?
Entonces yo sé que a cuadrado más b cuadrado es 5, ¿no? De aquí no, aquí lo habíamos obtenido recién, hace poquito. Acá, ¿no? Entonces, bueno, aquí no es un implica en realidad, es un cómo. Vamos a borrar aquí. ¿Cómo? Entonces me va a quedar acá un cuarto más b cuadrado igual a 5. Y aquí obtenemos 5 menos un cuarto. Entonces aquí obtenemos 20, 19 cuartos. Es decir, b es más o menos raíz de 19 medios. ¿Ok? Entonces al final, la pregunta, no olvidemos la pregunta original. ¿Quiénes son los z tales que cumplen con esta igualdad que está aquí? ¿Quiénes son esos z entonces? Son todos los z de la forma, entonces, solución, la solución es el z de la forma a, ¿cuánto valía mi valor de a? Un medio. Un medio, bueno, más raíz 19 medios y, o el otro es un medio menos raíz de 19. Solamente dos números complejos cumplen con esta igualdad que estaba aquí. Ay, con esta igualdad que estaba aquí. ¿Ok? Vamos a poner esto aquí. Ahí sí. ¿Ya? Con esta igualdad. Entonces, todo va a depender del ejercicio, ¿ya? Que tengamos. Y lo más importante, si se fijan, aquí yo apliqué las propiedades del módulo, ¿ven? Acá. Entonces, es importante que las tengan presentes para resolver este tipo de ejercicios. ¿Ok? Vamos nuevamente a nuestra presentación. Ok, entonces ya resolvimos esto. ¿Ya? Entonces, importante. A ver, veamos este. Represente geométricamente este señor que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Ya, vamos a nuestra pizarrita. ¿Ok? Vamos a nuestra pizarrita. Aquí. ¿Ok? Entonces, nos preguntan que representemos geométricamente esta expresión que está acá. ¿Sí? Ok, entonces recordemos, vamos a decir, sea z igual a más bi, y lo vamos a dejar así. Entonces va a quedar módulo de a más de i menos 1 más i igual a 4. ¿Sí? Entonces aquí nos va a quedar a menos 1 más b más 1 i. ¿Sí? Y nosotros sabemos que esto es a menos 1 al cuadrado más b más 1 al cuadrado, todo eso en raíz porque es el módulo, igual a 4, y de aquí obtenemos que a menos 1 más b más 1 al cuadrado es 16. ¿Ya? Imagínense esto que está aquí. ¿Qué representa en el plano R2? ¿Sí? Si ahora tomamos z de la forma a, b. ¿Qué representa esto en el plano R2? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué representa? Miren, tenemos, perdón, esta expresión al cuadrado más esta expresión al cuadrado igual a 16. Por lo tanto, esto que está aquí representa una circunferencia. ¿Ok? ¿Qué centro tiene esta circunferencia? 1, menos 1. ¿Y qué radio tiene? Radio 4. Por lo tanto, si yo me voy acá a R2 y lo represento geométricamente, ¿qué me va a dar? Entonces acá tengo 1, aquí no, 1 y menos 1. Y tiene radio 4, así que más o menos va a dar como una cosa así. Bueno, ahí ustedes se imaginan una circunferencia más simétrica y redondita, ¿no? Entonces, eso es, ¿ok? Entonces, hay muchas expresiones de los números complejos con módulo. Vamos a nuestra presentación aquí.
como estas u otras que representan cónicas que acabamos de estudiar. O no necesariamente representan cónicas, pueden representar rectas o semiplanos, etc. ¿Ok? Entonces todo va a depender de la expresión que tengamos que trabajar. ¿Sí? Eso. Entonces es importante que comiencen, miren acá, a trabajar con los ejercicios propuestos del trabajo colaborativo. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado la clase y que compartan no, sino que, bueno, sí, compartir también, compartir ejercicios, pero que lo importante es que recuerden todas las propiedades del módulo, del conjugado, qué significa, por ejemplo, z más 1 sobre z, que es lo que acabamos de estudiar, ya, etcétera. ¿Sí? Eso, que les vaya súper bien. Chao.